Todos acá, el equipo docente. Ya está, dale, empezá de vuelta. Repito, porque si no, no queda grabado. Les cuento un poco de la materia. El que está a mi izquierda, Ezequiel Sigman, es el titular. Hoy les va a dar la clase. Yo soy Belén Natielo. También los voy a acompañar, pero con otras unidades. Y después a mi derecha tienen a Juan Cruz, Acebey, Joaquín Kaplan, y por ahí está Ariel Mourlas, que son los 3 ayudantes o tutores que los van a estar acompañando día a día, ¿sí? Que les pueden preguntar lo que quieran. Carla llega más tarde por... Carla llegó, y la tercera, Acá llegó. bueno, la sexta ya tarde, es Carla Espadaro, que la tenemos acá abajo, no sé si la ven, Carla Espadaro. ¿Cuál es la idea? Tenemos 8 unidades, ¿sí? Donde vamos a tratar de aproximarnos al derecho constitucional de una manera entretenida, didáctica, pedagógica, esperemos lograrlo, y siempre les interesa saber cómo es la evaluación. Al final de cada unidad tienen la evaluación de esa unidad, y la nota final va a ser el promedio de esas 8 evaluaciones que corresponden a los 8 módulos. Todo lo que dije, de todas maneras, está en el campus. Quédense tranquilos, lo pueden leer las veces que quieran. ¿Qué más? A mí me importa mucho, sobre todo en esta unidad, porque ahora los dejo en un ratito con Ezequiel. Ezequiel les va a hablar de la unidad de historia. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a las evaluaciones de tipo de mucha redacción, como es la de la unidad 1. Entonces, tengan presente mantener la lectura al día, ¿sí? De lo que vamos a ver hoy, ir de a poco escribiendo y haciendo la evaluación que tienen al final de la unidad 1, y todo lo que no sepan, preguntarlo, porque es mejor prevenir que curar. Ahora que estamos con todas las metáforas de salud, bueno, no esperen al último momento o al último día, nosotros estamos para ayudarlos, y repito, cuentan con Juan Cruz, Joaquín y Ariel, le pueden ir preguntando lo que quieran en cuanto al armado de la evaluación. ¿Me olvido de algo, chicos? Juan Cruz, Joaquín, ese. No, yo creo que dijiste todo. Un resumen velocísimo. Calculamos que ustedes no tienen ninguna aproximación al derecho constitucional. Esto no es solo derecho constitucional, porque al derecho no se lo entiende escindido de la historia, escindido de la economía, separado de los contextos políticos, y sobre todo en esta materia, particularmente en esta cátedra, vamos a hacer una aproximación fuertemente politológica, con lo cual los invitamos a que traten de verlo no como una materia para leer, aprobar y pasar y seguir a lo que sigue en la carrera y en la vida, sino que la aprovechen para formar pensamiento crítico de lo que les pasa, de lo que ven. Vamos a reflexionar sobre lo que ven en los medios, vamos a tratar de hacer un aprendizaje constructivo desde una mirada fuertemente politológica. Y vamos a ver con muy buenos ojos que opinen, que participen. No tienen que coincidir con nosotros. Nosotros vamos a expresar nuestra opinión porque todos somos seres políticos y con ideología, y ustedes también. Y si difieren, no hay ningún problema. Convivir en las diferencias nos hace una mejor sociedad. Pero sí nos interesa que no lo vean como algo para leer y aprobar, sino para construir conocimiento y que les genere pasión, interrogantes, dudas. Van por buen camino si tienen muchas dudas. Y vamos a estar atentos a todo lo que nos digan, a todo lo que nos consulten. Bueno, Ezequiel, ¿qué, me olvido de algo? Yo estaba cómodo escuchándote, honestamente, te digo. Somos accesibles, no se sientan cohibidos, sobre todo tienen a los 3 tutores particulares, así que no esperen a último momento y interactúen entre ustedes y con nosotros, porque esa es la mejor forma de construir el conocimiento, ¿sí? Socializándonos, no aislado individualmente con una lectura personal para el día del examen. No, esa no es la manera. La manera es
interactuando. Para eso tenemos el grupo de WhatsApp. De todas maneras, todo lo que decimos en el grupo de WhatsApp está en el campus, pero bueno, es una herramienta que nos auxilia muchísimo. ¿Qué más, Ezequiel? No, yo no. Juan Quiero Cruz, primero Kim, saber sí. si es esta sola clase de historia o hay otra más, no sé. En principio vamos a arrancar con esta, ¿sí? ¿Qué vamos Para a saber, hacer? Digo yo, ¿no? Porque es tu unidad, pero no importa. En esta clase, hoy Ezequiel va a explicar, ¿sí?, el material y los contenidos y los procesos que se encuentran en la unidad 1, en el primer módulo, ¿sí? La idea es que vayan trabajando. Primero vamos a ver a cuánto llegamos la clase de hoy, que yo creo que se pueda llegar a una clase cuantiosa. Después ustedes van a ir trabajando, ¿sí?, y armando las preguntas que tienen al final del módulo, y en todo caso evaluaremos. Yo lo que propongo hacer, Ezequiel, es que Juan Cruz, los chicos están, digamos, empapados de todo lo que pasa, que en todo caso, si quieren algún auxilio, lo pueden hacer con ellos, y cualquier cosa te avisamos, yo ¿te sí, parece? ningún problema. Doy un pantallazo general. Igual tal vez me lleve un rato largo. Pero bueno, ¿Hasta dónde tampoco llegamos hoy? no quiero aburrirlos y aburrirlas. Em, No la sé cámara, si la cámara prendida es re importante, ¿eh? Para que poder verlos y saber cómo reaccionan y si están presentes, y también para que se vean entre ustedes. Em, lo que le falta al curso es los 10 minutos previos, vieron que cuando llegan al aula y charlan hasta que llega el profesor y no los tienen. Habría que ver, Vélez, de dejar la cámara prendida, que entren, que charlen y después entra el docente. la sala de espera, sí. Porque yo en otro curso me pasa que se encuentran, son menos, se conocen más. Ustedes no se conocen, ¿no es cierto? No. Igual sí. También tiene que ver con la idiosincrasia del público. Hemos tenido 70 y no hablaban antes de la clase. Claro, no, y yo tengo, por ejemplo, un curso en el que tengo que esperar unos 10 minutos. Les dejo el Keep puesto, el del Meet, perdón, el Meet puesto, y me voy y vuelvo. Entonces charlan. Y acá lo usamos para charlar nosotros, porque como no nos vemos. Normalmente Cierto. nosotros nos podemos encontrar en el bar antes de entrar a la clase y charlamos de otras cosas. Antes ¿No es de la cierto? Y clase ahora no podemos. Wow. no podemos. Bueno, la clase de, entre comillas, historia es historia y teoría, es historia y teoría crítica, que intenta explicar de alguna manera el origen del constitucionalismo, es decir, no el constitucionalismo como, antes lo iba a decir cuando hablabas, Belé, no como teoría pura del derecho, sino como los cimientos que después van a generar esa construcción que hoy son nuestras instituciones de derecho público. Vale decir, uno podría entrar a la clase y explicar, bueno, esta es la Constitución, el artículo 1 dice esto, el artículo 2 dice aquello, y empezar así con el derrotero de las diferentes instituciones políticas y explicar cómo funciona cada una o cómo debería funcionar. Y eso sería hacer una especie de teoría pura del derecho, en la que no nos metemos con la formación previa y con los cuestionamientos que generan la formación previa. ¿A qué me refiero por cuestionamientos? Si sabemos de dónde surge cada uno de los elementos de la Constitución, podemos criticar cada uno de esos artículos, no criticarlos de manera decididamente contraria. Criticar significa tener una mirada que, que pueda entender los porqués y que a partir de ahí pueda construir o miradas alternativas o miradas justificatorias. Quiero decir, algunas partes de la Constitución me pueden gustar más y otras me pueden gustar menos. ¿Por qué me gustan más o por qué me gustan menos? Tiene que ver con la formación de cada uno de esos articulados. Y que Eh, particularmente a las leyes siempre la vemos como algo dado y sagrado, a la Constitución y a todo el esquema normativo. Es algo que se nos impone, se nos baja. Y no estamos acostumbrados
a verlo, a cuestionarlo. Ese es el verbo correcto. Entonces, la idea sería esa, que aprendamos a cuestionar desde el conocimiento. Lógico, tal cual. Que podamos cuestionar desde el conocimiento significa que, bueno, esta primera clase introductoria de historia tiene que ver con justamente entender el proceso de formación. Las instituciones tienen un origen y además tienen una ideología que habla de sí. Es decir, las instituciones hacen una especie de ideología de lo que quieren. Hay mensajes en el chat. Salí, bueno, a los que salen y vuelven a entrar no hay problema, entren y salgan sin problema. No hay problema. Y acá hay alguien que me está pidiendo entrar. Ahí está. Decía, cuando digo que hacen una especie de ideología de sí, es que hablan de sí. Por ejemplo, nuestra Constitución, con sus intelectuales, es decir, aquellos que la sostienen o la piensan, dicen que es una Constitución liberal. No sé si es una Constitución liberal, pero bueno, deberíamos rastrear qué es liberalismo. Y así vamos a ver un montón de articulados que hablan del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del control, de la supremacía de las normas, del Poder Constituyente, que formaron intelectuales y que esos articulados y que hicieron como una especie de historia de ese articulado que intenta darle una interpretación. Estoy diciendo muchas cosas, tal vez no voy al punto. El punto es que en la formación histórica de la Constitución vamos a ver los cimientos. A mí me gustaría empezar, si les parece, por dos que me parecen fundamentales, que son la consolidación de la propiedad a través de la formación del Estado moderno. Lo vuelvo a repetir. La consagración de la propiedad a través de la formación del Estado moderno. Por Estado moderno, escuchen, vamos a entender la consolidación de un ejército regular, ¿sí? Y de una administración regular y de la recaudación de tributos. En la recaudación de impuestos y en la administración central de un territorio y en un ejército profesional y una burocracia profesional, vamos a encontrar los cimientos de lo que va a ser el Estado moderno. Y a partir de la consagración de estos elementos, que duraron durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, cuando llegue el momento de las constituciones, ahora vamos a ponerle fechas a todo esto, lo que se va a consagrar va a ser lo que llamamos la propiedad. Me gustaría que cuando termine esta clase se entienda esto que acabo de mencionar. ¿En dónde ubicaríamos, a ver si se imaginan, el inicio de lo que llamamos el constitucionalismo? ¿Tienen idea de lo que estoy diciendo o no tienen la más remota idea de lo que acabo de preguntar? Puede ser también. ¿A qué me refiero cuando digo el inicio del constitucionalismo? ¿Nada? Hola, Ramiro, ¿se escucha? Perfecto, Ramiro. Ok, yo diría 1853 o 1854, primera constitución. Muy bien, esa es la Constitución Argentina, muy bien, que se consagra después de algunos intentos fallidos antes, no por eso no hay que subestimarlos porque son súper importantes. En 1853, en Argentina, consagramos nuestra Constitución actual, que después se va a completar en otros procesos de reforma. El más importante próximo ahí es el 1860. Y está muy bien, Ramiro, uno podría pensar constitucionalismo en Argentina en ese momento. Y las demás, si lo pensamos a nivel mundial y no solamente en Argentina, ¿qué sería el constitucionalismo? ¿No se imaginan nada? ¿Sabían los demás y las demás que nuestra constitución es del año 1853? Pilar dice que sí. Bien, Pilar. ¿Y los demás y las demás sabían o tampoco? No tienen idea. Ay, ¿Saben Martina la veo con ganas de hablar. Sí.
Sí, ¿Saben que tenemos una constitución? sí. Viste que va yendo cada vez más para atrás. Empecé con cosas re complejas y ahora pregunta algo muy básico. ¿Que tenemos leyes? ¿Eso sí o no? ¿Que tenemos constitución? ¿Sí o no? ¿Eso está claro? Sí. ¿Alguno alguna vez vio una? Solo Las Pilar. copias. Sí. Sí. Sí, hay copia y original es lo mismo. Cuando digo vio una me refiero si alguien alguna vez leyó algún artículo de la Constitución. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál Sí. leyeron? No No me me acuerdo. acuerdo. Las garantías, el preámbulo. El preámbulo. Muy bueno, el preámbulo, ahí está, las garantías. ¿Qué son las garantías? ¿Dónde están las garantías? ¿Qué garantías? ¿Garantías de qué? ¿Saben o no? Ay, no me acuerdo, lo vi hace mucho. No pasa En la nada. secundaria. Sí, yo también en el colegio, Sí. más o menos, pero no los artículos puntualmente, tal vez como que analizamos más qué decían los artículos, no me acuerdo el número. Ujú. Claro, yo tuve Bueno, educación cívica, pero en tercer año, no me acuerdo. claro. ¿Viste cuando se te cae todo un edificio de cosas que pensabas dar? Vamos, vamos todos para atrás. Bueno, a ver, empecemos de vuelta. Tenemos una constitución. Borremos los primeros 10 minutos o 15. Solamente anoten si quieren impuestos, propiedad, anótenlo en el cuaderno. Anoten impuestos, anoten propiedad, anoten administración central, como cosas que después, si no explicamos, tendrán que investigar por su cuenta. Anoten propiedad también. Y claramente anoten constitución. Y como bien dijo Ramiro, la nuestra es de 1853. El constitucionalismo, vamos a llamar constitucionalismo, a una corriente de pensamiento, si quieren, lo estoy inventando en el momento, pero siento que hay que decir esto en este momento, que surge con, acá voy a decir algo súper difícil, ya me di cuenta, pero no importa, con la caída de Dios, escuchen lo que voy a decir, es re difícil, no importa, lo volvemos a explicar, con la caída de Dios como elemento legitimador del poder. Yo sé que es re difícil. Ahora lo voy a decir, lo voy a desengranar. La caída de Dios como elemento legitimador del poder. Es decir, vamos a decir esto, muy básico y sencillo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hacíamos las cosas por obediencia a un ser superior que llamábamos Dios. ¿Sí? Y el constitucionalismo, vamos a decir que surge como corriente de pensamiento que viene a reemplazar a la figura de Dios como elemento legitimador del poder. Es decir, que con la corriente constitucionalista empezamos a pensar como sociedad que somos, que podemos obedecer las normas que nos damos a nosotros mismos y no a obedecer las normas que nos podría dar un supuesto ser superior, divino, que está más allá. ¿Está claro esto? Puede ser que, perdón, que esto esté relacionado con las caídas de las monarquías absolutas, o sea, por el 1600, por ahí. Por supuesto, Oriana, muy bien, está íntimamente relacionado con la caída de las monarquías absolutas. Y vamos, si querés, si no entendieron lo que dijo Oriana, no importa, pero yo le quiero responder a Oriana, tenemos que ubicar a esas monarquías como un momento de transición, muy largo por cierto, entre la caída de Dios y el surgimiento de la Constitución. Las monarquías absolutas del 1600 y del 1700 están en el medio entre el gobierno de la era medieval de Dios y el gobierno de los hombres por parte de la Constitución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, había como un poco de las dos, como un parlamento y un rey. O sea, las monarquías absolutas son formas de gobierno que surgen, ¿sí? Vamos a decir, a partir del 1600 con fuerza. Y que van a terminar definitivamente, escuchen cuándo, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que las monarquías absolutas tuvieron una vigencia como de 300 años. Todavía hay algunas
algunas empezaron antes del 1600 y todavía tenemos unas hoy, pero con fuerza entre 1650 y 1850 y se van a extender finalmente hasta su final, la caída de los imperios después de la Primera Guerra Mundial. Y esas monarquías absolutas son el reemplazo del gobierno de la Iglesia o del gobierno de Dios, ¿sí? Y se van a extender hasta que caen cuando ya lo que va a gobernar a los hombres son las constituciones bajo lo que vamos a llamar estados de derecho. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Ese admitía a Carla que quedó afuera. Ay, perdón. No, me recuesta porque... Haceme hospedadora, si no, y yo lo voy a admitir. No, no decía eso, vos avisame, me cuesta la clase, digamos. Quería decir otras cosas mucho más complicadas. Que va bárbara. ¿Cómo? Quédate tranquilo que va bien, se entiende todo, perfecto. Bueno. Y habrá que hacer otra más, no importa. No, sí. ¿Viste, Joaquín, estás escuchando? Estoy escuchando y entendí. Claro, te das cuenta porque, lo voy a decir, Joaquín, justo charlamos porque va a dar una... ¿Qué vas a dar? Una charla. Exposición como la que dio Carla. Eso, va a ser una exposición, entonces charlamos antes y tiene 20 minutos, sabe una bocha, decir todo en 20 minutos es imposible, yo ya voy media hora y dije 2 cosas. Bueno. Complicado. Claro. Entonces, vamos a decir que el constitucionalismo es como una corriente de intelectuales, por intelectuales vamos a decir gente que piensa, ¿correcto? Siempre hay gente que piensa, intelectuales, que empiezan a pensar en un determinado momento de la historia de la humanidad que hay que reemplazar hay que reemplazar, lo vuelvo a repetir antes, la legitimidad de Dios por la legitimidad de la racionalidad del hombre. La legitimidad de Dios por la legitimidad de la racionalidad del hombre. Esto significa reemplazar. Es decir, ¿por qué obedecemos? No estoy respondiendo acá por qué obedecemos. Son muchas las cuestiones por las cuales obedecemos a los mandatos, ¿correcto? Y acá no estoy explicando sociológicamente cuáles son, pero sí estamos tratando de dar una explicación teórica que no sé si se ajusta mucho a la realidad, pero no importa. Obedecíamos por temor a Dios desde la edad medieval. Y a partir de cierto momento, la palabra de Dios empieza como a decaer, empieza a perder fuerza. ¿Por qué pierde fuerza? Porque los hombres sobre la tierra, hombres y mujeres, por cierto, pero hasta hace no muy poquito la sociedad era machista, si no lo sigue siendo, los hombres sobre la tierra, ay, perdí el hilo. Acabada. ¿Qué estaba diciendo? Y una pregunta. Centralidad de Dios. Calculo que querés cambiar el foco del teocentrismo al antropocentrismo. Sí, me distraje por el tema del feminismo, que dije el hombre sobre la tierra, y me distraje pensando en eso. Te decía, obedecíamos por un mandato divino, y a partir de cierto momento empieza a decaer la figura de Dios. Ahí está. ¿A partir de qué? De que nos empezamos a alfabetizar. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, éramos analfabetos. La mayor parte de la historia de la humanidad. Que estemos todos alfabetizados hoy es una novedad en la historia de la humanidad. Nunca pasó. Nunca pasó. ¿A partir de qué momento empieza la alfabetización? Miren, yo les voy a poner la fecha. A partir de la creación de la imprenta, que es una máquina que diseñó un señor que se llama Gutenberg en el año 1450, ¿sí? Y que hizo que los textos empezaran a reproducirse más rápido. Esto no se relaciona, perdón. Sí, no, habla tranquila.
un momento en donde la iglesia quería ser la única que tenía, la iglesia y todos los de la iglesia querían tener como todo el saber ellos y comentarlo ellos, y, o sea, compartirlo, y que no querían que se reproduzcan textos o se difundan, y entonces quemaban todos los textos o algo así para que que la gente no pudiera tener acceso, o los que sabían leer no pudieran compartirlos o enseñarlos. ¿No se relaciona algo de eso en esta etapa? Mira, eso que estás diciendo no solo en esta etapa, se relaciona en toda la historia de la humanidad. El acceso al conocimiento te da ciertas herramientas que hacen que vos puedas pensar por vos misma y entonces no te dejes avasallar por la dominación de los otros. No es lo mismo ser esclavo porque vos crees que naturalmente eso está bien, a ser esclavo porque vino alguien, entró a donde vos estabas, te tomó, te encerró y te dijo, a partir de ahora vos sos mi esclava, porque vos en tu espíritu sos libre. ¿Y eso por qué es? Eso es porque vos tenés la capacidad de pensar, y como tenés la capacidad de pensar, sentís que te podés autogobernar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto, Sí, sí. que tiene que ver con la, mira, escuchá esta palabra, tiene que ver con la apropiación del saber, es un elemento constante en la historia de la humanidad. Un arma fundamental de todos los poderes es el control del conocimiento. Durante toda la historia de la humanidad éramos analfabetos, a punto tal que ni siquiera sabíamos escribir nuestros nombres. ¿Correcto? Ni el nombre. Vos le preguntás a una persona en el año 1550 cómo se escribe su nombre, así como se hace llamar, y no sabe. Entonces no sabe leer, no sabe escribir. ¿Y cuál es el único acceso a la información que tiene? La iglesia. ¿Siguen lo que estoy diciendo? El único momento en donde alguien se informa de algo es el momento en que va a la misa el domingo. Estamos hablando ahora del mundo occidental, pero en general funciona así con las religiones. Ustedes imagínense que en una época, 1500, 1400, 1300, la única diversión que tenemos es ir el domingo a la iglesia, en donde nos encontramos con un edificio imponente, que tenemos la forma de imaginarnos cómo lo construyeron. Por supuesto que lo construyeron a partir del sudor y sangre de todos los que murieron en la construcción, que son los civilizados. Y bueno, vos lo único que tenés como entretenimiento, te diría, como cultura general, es ir a la misa el domingo, ¿correcto? Y que te charlen y que te cuenten alguna historia, ¿sí? Y que te cuenten historias incluso fascinantes, y que te atrapen como si fuese una especie de circo. Y así la gente se entretenía. Hoy tenemos otras formas de informarnos, incluso que, bueno, hoy ya te diría perjudiciales, ¿no? Como YouTube y algoritmos que nos dicen todo el tiempo qué pensar, pero ese es otro tema. A partir de que se inventa la máquina, este señor Gutenberg, en el año 1450, que desarrolla una máquina para reproducir los textos de manera automática, estamos hablando después del periodo de la peste negra, en Europa Occidental, ¿qué es lo que pasa? Los textos empiezan a circular más rápido, ¿correcto? Y como los textos circulan más rápido, las personas acceden a esos textos. ¿Y qué les pasa cuando acceden a esos textos? No los pueden leer. ¿Siguen lo que estoy explicando? Es una historia material la que estoy contando, casi un cuento, pero para que se entiendan los cimientos de cómo va a caer la iglesia, cómo va a caer la palabra de Dios y cómo se va a enaltecer la racionalidad del hombre. Empieza aquí. Entonces, los textos empiezan a circular lentamente, poco a poco, pero empiezan a circular, y en esa circulación aparece la necesidad, la emergencia de la instrucción, la educación. Necesito poder leer. En ese momento no estamos hablando de literatura, estamos hablando de leer la Biblia, que no se malinterprete. Lo que se reprodujo con fuerza rápidamente fueron los textos bíblicos, ni siquiera se reprodujeron textos alternativos que ustedes podrían pensar. Porque en ese momento a Dios nos lo contaban. Y lo que querían los hombres sobre la tierra era poder interpretar a Dios de manera directa. En esa batalla estábamos. ¿Siguen este razonamiento?
Entonces, después de que se desarrolla la imprenta, bueno, empiezan a pasar muchas cosas. Una importante es que aparece toda la industria que tiene que ver con el desarrollo de la imprenta, ¿correcto? El papel, las maquinarias, el correo, toda la industria que viene relacionada con el desarrollo de la imprenta. Y la consecuencia es relaciones capitalistas que se dan en la distribución y en el trabajo que genera esta nueva industria. Pero ¿qué empieza a pasar con la palabra de Dios entonces a partir del momento en que la gente se empieza a alfabetizar? La palabra de Dios empieza a ser primero interpretada y luego cuestionada. Y si no es la de Dios, por lo menos de la de los curas en la iglesia. ¿Cómo gobernaba la iglesia? Bueno, tenía sus curas que eran como sus agentes burocráticos, sus emisarios. La iglesia tenía a cargo la educación. ¿Siguen este razonamiento? La iglesia tenía a cargo la educación, que era misa o era educación teológica. Pero ni siquiera les diría que los curas estaban todos alfabetizados. No era que todos los curas estaban alfabetizados, pero al ostentar un cargo que estaba dado por la jerarquía y la estratificación clerical, hacían una especie de abuso de poder en el ejercicio. ¿Entienden lo que quiero decir? Llega el cura, y porque es el cura, su palabra vale más que la de los demás. Y en ese contexto abusa de su poder. Pero cuando empieza a llegar a los lugares, el cura como emisario, y se encuentra con gente que sabe leer y escribir, y que sabe incluso más, esa palabra empieza a verse como inferiorizada. Y a partir de este momento empieza una especie de decadencia de lo que va a ser la palabra del Señor. Y va a surgir entonces, en este contexto, hacia el año 1515 o 1516 o 17, lo que va a ser a partir del señor un tal Lutero, una reivindicación de la necesidad. ¿Lo escucharon a sentir a este Lutero alguna vez? Oriana dice que sí, Martina dice que también con la cabeza. Milagros creo que también dijo que sí, no sé si está tomando apuntes o qué. Y dijo que sí. No sé quién más, no mire todas las caras. Bueno, aparece este señor Lutero que dice, yo igual lo vi en un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo vieron. No sé si se sigue viendo Los Simpsons o no, pero que va Lutero y clava en la puerta de una iglesia, en Alemania, creo que es no sé dónde, en Múnich, no sé dónde, una especie de proclama. Lutero escribió unas tesis, que son las 95 tesis de Lutero. En una, muy importante, dice, tenemos que escribir a la Biblia en el idioma de cada uno. No puede ser que la sigamos escribiendo en latín, porque la gente no habla latín. Tenemos que escribirla en el idioma de cada uno para que podamos leerlo. Y a partir de ahí, la reivindicación luterana, y a partir de ahí entonces, una variante que va a socavar un poco el poder de la iglesia, que es el protestantismo. En la parte sur del continente europeo, en Italia, aparece un tal Italo Calvino, que sigue sus postulados, y a partir de ahí arranca una especie de activismo. Por activismo, ¿saben a qué me refiero? Revoluciones, protestas sociales, y con las protestas sociales las consecuentes masacres, baños de sangre, de sociedades que se quieren rebelar, hombres y mujeres que piensan y por pensar pelean y por pelear, bueno, son castigados. Por pensar son estigmatizados, como muchas veces nos pasa ahora. Entonces hasta ahí una historia que les conté mínimamente, no sé si la entendieron, que tiene que ver con cómo va poco a poco decayendo la legitimidad de la palabra de Dios. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron por qué obedecíamos y por qué a partir de un momento en que empezamos lenta y muy paulatinamente a pensar, empieza a caer la palabra de Dios? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Si bien empieza a caer, esta palabra, no es que hay algo que la reemplace. No es que con la caída de la palabra de Dios aparece el constitucionalismo. Hay un bache en el medio. Hay un bache. ¿Cómo se va a llenar este bache? Bueno, ahora viene otra historia. La historia que les conté al principio de los tributos, de la propiedad, de los ejércitos profesionales,
y de la creación del Estado moderno. ¿Vieron que les dije eso al principio? Si estoy yendo rápido me lo dicen, porque si no entienden nada yo paro, ¿eh? ¿Están entendiendo? Es muy importante que me digan que sí. Digan que sí, aunque no entiendan. No importa. Sí. Sí. Entonces, había, ¿cómo se organizaba el territorio en la época feudal? Además de que estar la iglesia presente como palabra legitimadora a través de Dios. ¿Cómo se organiza ahora? ¿En dónde vivimos? Era un poder jerárquico que vivían en feudos, tenías los señores feudales, los campesinos y bueno, el clero que era la iglesia. Perfecto. Bueno, ahí está, ahí lo dijo Martina. En feudos, ¿qué significa vivíamos en feudos? Era Había una ciudades. estructura. Más A ver, tarde surgen las ciudades. Era repetime, como toda Martina. una estructura donde había una muralla alrededor y adentro había no ciudades sino aldea y como, no sé no decir castillo, pero era la residencia señorial, por así decirlo. Sí. Y después estaban los feudos religiosos que eran igual que los feudos normales y más adelante van a empezar a surgir las ciudades. Perfecto. Pero falta. No, está bien lo que está diciendo. Miren, lo que está diciendo Martina, entendámoslo de esta forma. Tanto la iglesia, que tiene muchos territorios, tiene tierras, ¿correcto? Como otros señores, acá en América Latina los llamamos caciques, allá en Europa los llamamos nobles, pero es lo mismo. Gente poderosa, da igual. Organiza cada uno una pequeña parcela de tierra en la cual es amo y señor. Tienen que entender que el territorio está dividido y gobernado por señores que instalan en ese espacio de territorio la ley y el orden. ¿Correcto? Y que bueno, lo llamaron feudo. Y entre feudo y feudo hay mucha distancia. Imagínenselo como en la película del Rey León, ¿vieron? Hasta donde está la luz es tuyo, Simba lo dice. Después no sé qué hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que los territorios no estaban bien delimitados. No se sabían, no había un alambrado en donde decía fin de un lugar, inicio de otro lugar. ¿No? Todo era medio sui generis. Y había un castillo central, por supuesto. Cada feudo tiene su castillito. ¿Correcto? Y alrededor de ese castillo central después se va a organizar, pero mucho después, ciudades. Falta para lo de las ciudades. No importa cuándo, vamos a decir, después del siglo 800 o a partir del año 1000, 1100, feudos poderosos, por feudos poderosos me refiero a señores nobles que ya crecieron bastante. ¿Qué significa? Se extendieron en territorio, controlan muchos vasallos, tienen grandes extensiones de tierra, necesitan tener una especie de seguridad privada. ¿Correcto? ¿Qué empezó a pasar? Empezaron, y acá va a aparecer algo que me dijo, creo que fue también, no sé si fue, ¿con quién me habló de las monarquías? Bueno, la que me habló de las monarquías, no sé quién fue. Yo acá. Ah, Oriana. Bueno, Oriana, ahí viene para vos. A partir del año 1100, 1200, en algunas ciudades importantes, escuchen todos, algunos feudos se empezaron a llamar reyes. No más, señor, yo soy rey y este es mi reino. Y la palabra reino es el antecedente de la palabra Estado. ¿Correcto? Por eso, la monarquía absoluta que controla su reino es el antecedente del Estado moderno. Y por eso la monarquía es un momento de transición. Entonces, los feudos importantes se empezaron a llamar reinos. Y empezaron a controlar su territorio, llamándolo reino, y a darle cierta identidad
y empezaron a extenderse en forma de anillo. Y para extenderse empezaron a necesitar ejércitos profesionales. ¿Para qué? Para poder conquistar más territorios. ¿Siguen esta idea? Todo esto es en paralelo al temita este que hablamos hace un ratito, de la alfabetización generalizada de la población. Entonces los feudos empiezan a pelear entre sí. Un feudo se pelea con otro feudo y el feudo que gana anexa al otro feudo y conforman entre los dos un territorio más importante. Y cuando un feudo ya sabía que iba a perder la batalla, arreglaban alguna especie de casamiento o algo y las anexiones empezaban a ser pactadas. ¿Esto qué empieza a hacer? Empieza a agrandar lo que van a ser después los grandes reinos, que después van a ser los países. ¿Está? Hay tres grandes que son España, Francia e Inglaterra. Y después tenemos del lado este del continente europeo el Imperio Turco, que después es Turquía, que es el Imperio Otomano, ¿correcto? El Imperio Ruso, Siberia, el Imperio Mongol, con un tal Gengis Khan, el Imperio Chino, todos después van a ser países, estados nacionales. Y bueno, hasta acá escuchen esto, tenemos territorios que se van ampliando, digamos reinos, y otros que se van, y otros feudos, escuchen lo que voy a decir ahora, feudos que van desapareciendo. ¿Por qué? Porque cuando un feudo es conquistado por otro feudo, el conquistado desapareció. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Y qué aparece en el lugar en donde ese feudo desapareció? ¿Saben lo que aparece? ¿Los maté? ¿Las maté con la pregunta? ¿Qué aparece en el lugar donde el feudo desaparece? Claro, del feudo desaparece, ¿no? ¿Qué aparece ahí? Un rey, cuando entra un territorio, esto es interesante para que entiendan cómo es la dinámica de las políticas públicas. Fíjense. No Alberto aparece, perdón, Sí, decide. no aparecen lores y así como que empiezan a poner cada uno un gobernante de su reino, digamos. Por eso aparecen los lores y los otros que no me acuerdo el nombre. Algo así era. Lo que se dio, se dio toda una especie de estratificación, digamos, entre condes, duques, lores, eso es lo que llaman toda la estratificación, pero después empiezan a ser subsumidos unos por otros. Cuando un monarca, escuchen lo que voy a decir, entra a un territorio, entra con la complicidad, aquiescencia, ayuda, pacto de fuerzas locales. Nunca entra en el vacío. Si entra en el vacío, pierde. Fíjense, por ejemplo, lo que hizo Alberto Fernández con Vicentín. ¿Se acuerdan ahora lo que pasó con Vicentín? De que tiró decreto, o no sé, no importa, después lo van a ver en la clase de propiedad, que no sé quién va a dar. Pero tira decreto, ¿no? Bueno, vamos a intervenir y vamos a expropiar Vicentín. ¿Y qué le pasó? Bueno, la ciudad se le puso de culo, para que se entienda bien, completa. ¿Qué tendría que haber hecho Alberto Fernández? Tendría que haber preparado el terreno. Esto es como una crítica a la política pública. ¿Qué significa preparar el terreno? Si vos vas a entrar a un lugar que está gobernado hace 100 años por una dinámica de funcionamiento, tenés que tener ciertos apoyos locales que te generen, digamos, la posibilidad o el consenso necesario. Por ejemplo, los interventores cuando llegaron, algo elemental voy a decir, no los dejaban no había hotel para los interventores del Estado en la ciudad. Los dueños de los hoteles dijeron, no, acá no hay espacio. Entonces no tenían dónde dormir. ¿Qué quiero decir con esto? Faltan consensos, faltan apoyos. Cuando un monarca entraba a un territorio, tenía el apoyo de fuerzas locales que estaban enemistadas con el señor feudal del territorio. Y cuando el monarca entraba y hacía desaparecer el feudo, el monarca entraba para liberar ese territorio de ese señor feudal. Y cuando lo liberaba, en ese territorio, ahí va la pregunta, yo voy a dar la respuesta, aparecía un parlamento.
aparecía un parlamento que es el parlamento de la burguesía local de ese lugar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Empiezan a haber en cada lugar donde había un feudo, parlamentos o congresos, parlamentos locales, que vamos a llamar casas de la burguesía. Entonces, donde había feudo, aparece burguesía. Y una cosa más que es súper interesante. La burguesía se extiende en el territorio con sus campos, y toda la gente que estaba en esos campos y que la trabajaba para un señor feudal, vamos a decirlo así, ¿cómo funciona el feudo? Vos trabajás para vos tu parcela y una parte le das al señor feudal, ¿correcto? Eso es así es el contrato de vasallaje. Como vasallo, producís la tierra, vos sos los dueños, vos sos el dueño de tus herramientas de trabajo y le das una parte de la producción al señor feudal, y en esa dinámica está funcionando todo. Con otro cierto tipo de legislación, derechos, estratificación social. Pero cuando desaparece el feudo y aparece el burgués y conquista ese territorio, me distraje porque Belén se fue. El señor burgués expulsa a todo el vasallaje del territorio. Lo expulsa. Parcela la tierra. Y esa gente tiene que migrar, y entonces migra ¿dónde? Cerca del reino o cerca de la iglesia central. Y a partir de entonces se empiezan a conformar los conglomerados urbanos que vamos a llamar ciudades. ¿Escucharon lo que dije? Entonces, lentamente hay un proceso de transformación social y transformación del territorio. La burguesía aparece como dueña de un territorio, los vasallos son expulsados del lugar donde habitaban y tienen que emigrar y se ponen cerca de las ciudades, cerca de lo que van a ser la iglesia central, y a partir de ahí se van a formar las ciudades. Y esa ciudad va a tener un parlamento y va a quedar liberada del señor feudal. Y escuchen esto, ¿qué es lo que tiene la monarquía como elemento fundamental, además del apoyo de las fuerzas locales, para entrar a un territorio? ¿Con qué entra la monarquía a ese territorio que conquistó? ¿Cómo conquista? ¿Con un decreto conquista? Con ejército. Con un ejército. Con un ejército. Con un ejército que al principio es un ejército medio pordiosero, por llamarlo de alguna manera, desalineados, sucios, sin disciplina, sin entrenamiento, sin adoctrinamiento, sin moral, sin vestimenta apropiada. Pero luego, con el tiempo, se transforma en un ejército profesional regular. Bien vestidos, bien comidos, bien hablados, no sin ejercer cierto abuso, siempre es así, y con una estratificación interna. Estos ejércitos, ¿cómo se sostienen? ¿Quién sostiene a los ejércitos? Estamos hablando de dinero acá. ¿Cómo se sostienen? ¿O quién necesita los ejércitos? Lo sostiene el monarca. El monarca. Con parte de la renta y los tributos que saca de los demás. ¿Escucharon lo que dijo Luna? Los sostiene el monarca con una parte de los tributos que recauda. Y acá está el otro elemento que dijimos al principio, que es la base fundamental de la formación del Estado moderno y luego el constitucionalismo. Los burgueses, que son los que producen, o la clase productora, si quieren, para no llamarlos burgueses, los que trabajan en la producción de lo que sea, bienes y servicios, bienes sobre todo, pagan tributos. Durante la época medieval pagan 3 tributos a la vez. Le pagan el diezmo a la iglesia, le pagan al señor feudal y le pagan a la monarquía central. Ahí vamos a decir que hay una especie de triple imposición.
Los tributos, no sé si tienen alguna clase de esto, no tengo idea. ¿Tienen clase de historia de los impuestos? ¿No? Deberían tener una. Oh, va a ser Creo acá. que tenemos una materia que es régimen tributario o algo así, pero más adelante. No sé si se ve historia. Bueno, los tributos están en el origen del reino, porque en realidad los tributos son la caja de que el reino va a necesitar para armar su propia burocracia. No existe ejercicio de poder sin una administración y una fuerza administrativa que te permita ejercer ese poder. Entonces, la clase productora pagaba 3 veces el mismo impuesto y en la batalla entre la monarquía, el clero y la nobleza, la monarquía es la que va a terminar ganando. ¿Y en dónde gana? Gana en el momento en que la clase productora, llamémosla como quieran, decide pagar un solo tributo a la monarquía central y no pagarle más ni a la iglesia ni al feudo. El feudo porque ha quedado chiquito y la iglesia porque está cada vez más desvalorizada por esta idea de la pérdida de la palabra de la legitimidad de Dios, que era muy importante, pero con el correr de los años fue decreciendo en el ejercicio de su legitimidad de poder. Entonces, ¿para qué vamos a pagar 3 impuestos? Pago uno. ¿Qué es lo que va a pagar la clase productora? ¿Qué es lo que pactan el rey con la burguesía local cuando desplazan un feudo o a un terreno de la iglesia? Bueno, lo que va a pactar la clase burguesa es, yo te pago a vos, rey, para que vos, escuchen esto que es re importante, yo te pago a vos, rey, para que vos con tu fuerza, Protejan. ¿qué dijiste, Luna? ¿No te escuché fuerte? Que para que los protejan de otras, Claro. de otras Para que invasiones. para que me protejas, claro, para que me protejas, ¿qué significa? Para que me asegures, escuchen, 2 palabras que vienen ahora, mi vida y mi propiedad, mi seguridad y mi propiedad. Yo necesito, señor monarca, escuchen, que me garantices la propiedad. Y esto es algo que se menciona mucho hacia el pasar, pero acá ustedes van entendiendo los cimientos del constitucionalismo posterior. ¿Qué significa garantizar la propiedad? Garantizar la propiedad significa que yo, productor local, dueño de tierras, ex feudo, ex señor feudal, lo que sea, me voy a despojar de mis armas. Yo ya no voy más a poseer armas por derecho propio. Yo voy a dejar que el ejército central de la monarquía central tenga las armas que después van a ser las armas del Estado. Primero el Estado es la monarquía y después el Estado es un ente abstracto. Pero yo me despojo de mis armas. ¿A cambio de qué? A cambio de que me garanticen que nadie va a entrar a mi propiedad privada. Entonces yo voy a acercar con un alambrado mi propiedad y yo sé que si alguien entra, yo le tengo que pedir a la autoridad central, al monarca central, que garantice, a través de que ejecute de la peor manera, ¿correcto?, a aquel que entra a mi propiedad y la quiere tomar, porque es mía. Es mía porque yo la tenía de antes, no sé, después veremos los motivos por cuáles es mía. Eso es para otro capítulo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y de ahí viene la idea de nuestra Constitución de que la Constitución garantiza la propiedad a través del artículo 14 y el artículo 17. Entonces, a esto se le hace fundamental entonces, como garantía de la propiedad por parte de la autoridad central, la existencia de un tributo correspondiente. Si no pago los tributos, ¿con qué se va a mantener la administración central que me garantiza la propiedad? Es decir, los tributos son la base de la creación de un Estado central. Y sin tributos no hay Estado, sin tributos no hay administración, sin tributos no hay propiedad posible. ¿Comprenden esto?
Bien. Dicho todo esto, cuando las monarquías se hacen cada vez más grandes, las guerras van a ser más importantes. Después de las monarquías vienen los imperios, ¿correcto? Es decir, escuchen lo que voy a decir ahora, hasta la Primera Guerra Mundial, las monarquías tenían vocación expansiva. ¿Qué significa vocación expansiva? Querían siempre agrandarse y ser más grandes y conquistar todo el territorio posible. Y después de la Primera Guerra Mundial, cada estado, ya vamos a hablar de estado, se va a conformar con el territorio que tiene, que conforma con su sociedad, y vamos a crear un organismo, ente internacional, que va a velar porque los estados existan todo el tiempo. La Sociedad de las Naciones, qué sé yo. Ya no tenemos más vocación expansiva. Y cada estado va a enfocarse o concentrarse en la política al interior de su territorio, ya no más en la expansión del territorio. ¿Siguen todo este razonamiento? Cuando las monarquías esto voy a decir, son 10, 15 minutos más, que ya están, yo se los tengo repodridos, y esto los dejo para que introduzcan el texto, un texto que ahora les digo, que es con el que empiezan a estudiar. Cuando las monarquías eran superpoderosas y ya no había más feudos, quienes también se volvieron súper poderosos, escuchen, fueron las burguesías. La clase productora fue cada vez siendo más grande, producía más, controlaba las fábricas, controlaba a los hombres. El hombre burgués era tan poderoso como el noble o el monarca. Y el monarca incluso hasta dejó de entender el funcionamiento de la política cuando se empezó a concentrar en cuestiones de bueno, ya está, no me quiero meter, me estoy metiendo en otros problemas que no quiero ni mencionar, porque si no las clases se me abren en varios abanicos. Cuando la burguesía, para introducir el texto, fue tan grande, empezó a desafiar el poder del monarca. Y le empezó a decir, no queremos más a una monarquía absoluta, ¿sí?, que controle el territorio y que nos cobre tributos excesivos. Durante cierto tiempo los tributos estuvieron bien, fueron necesarios para que nos garanticen la propiedad, pero ahora la monarquía se excede, abusa de su poder. Ya está. Entonces, ¿qué empieza a construir la burguesía? Empieza a construir poco a poco un poder autónomo e independiente de la monarquía central. La monarquía ejercía su poder en nombre de Dios. Cuando la iglesia pierde poder, los reyes se empiezan a autoproclamar santos, como el rey Fernando, San Fernando, por llamarlo de algún nombre. Porque ya no hacía falta más la palabra del Papa o que el Papa me bendiga mi territorio. Ya como monarca soy lo suficientemente fuerte como para decir, como dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Pero Luis XIV fue en el año 1615, 1630, 1640 o más, hasta 1670. Y después la burguesía dijo, ya me cansé de que el Estado sea el monarca. Ahora la burguesía dice, ahora yo soy el Estado. Pero no lo puede decir con la misma palabra que lo dice la monarquía. Entonces el burgués tiene que inventar algo nuevo. ¿Y qué va a inventar el burgués como algo nuevo? Bueno, lo que va a hacer es reemplazar la idea de Dios por la idea del gobierno de los hombres. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Que es lo que dijimos un poquito al principio con la corriente del constitucionalismo. El monarca, si bien se autoproclamaba santo, empezó poco a poco a emitir disposiciones o decretos reales. Decreto real número tal, decreto real número tal, algo así como si fuesen decretos, como los que tenemos ahora. Porque al haber un Estado grande, que tiene muchas funciones a cargo, que tiene que controlar una ciudad, porque la gente se acumuló alrededor de una aldea amurallada, como antes alguien me explicó ahí muy bien, hay una administración cada vez más profesional.
y entonces tiene que emitir muchas disposiciones. O sea que todo el Estado que controla la monarquía tiene forma jurídica, tiene forma de derecho. Y los reyes dictan como constituciones reales. Entonces, ¿qué va a hacer la burguesía para contrarrestar el poder de la monarquía? Lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a crear ahora un texto que reemplace el poder de la monarquía. Yami, ¿no me cerrás esta puerta? Gracias. 15. Cada vez había más gritos en la cocina de mi casa. Entonces, y acá voy. La burguesía dice, necesitamos una legitimidad que no sea la de Dios. ¿Y qué elemento tenemos? ¿Qué cosa tenemos? Cuando digo qué elemento es, ¿qué tenemos a disposición que reemplace a Dios? Oh, ¿saben lo que tenemos? Tenemos todos estos decretos que usa el rey. Bueno, vamos ahora a crear uno nosotros y vamos a ponerle el nombre de Constitución. Pero en vez de que sea una Constitución que hace el rey, es una Constitución que hacemos nosotros mismos. ¿Y dónde la vamos a hacer? Bueno, ¿qué les conté antes? Donde había un feudo, ahora hay un parlamento. ¿Se acuerdan que les dije? Que es la casa de la burguesía. Ok. En la casa de la burguesía vamos a sancionar el texto de la burguesía. Y a ese texto vamos a llamarlo Constitución, de la misma forma que el rey también llama Constitución a sus textos. Y vamos a usar el mismo derecho que la monarquía usa para legitimar sus disposiciones, para oponérselo a la monarquía. Y le vamos a decir, mira, a partir de ahora, vos, monarca, vas a tener un límite en el derecho que nosotros te vamos a imponer a vos. Y ese derecho surge de nuestro parlamento. ¿Entienden este razonamiento? Y esto va a venir de la mano de una corriente de pensamiento que son los llamados contractualistas. ¿Los escucharon sentir alguna vez? A los contractualistas, con un tal Hobbes o uno que se llama Locke, y dicen, ellos que dicen, bueno, hagamos un pacto. Hobbes dice, hagamos un pacto para poner al monarca en su lugar. Locke dice, hagamos un pacto para reemplazar al monarca por una república. Eso es del pacto ¿Cómo? Eso es del pacto del Leviatán o algo así. El Leviatán. Después no me meto porque saben qué pasa, sino cada una de estas cosas es una clase completa. Pero con esto tienen bastante como para entender, o para arrancar, si quieren, lo que sería la historia del constitucionalismo moderno. Escuchen, vamos ya terminando, con los tres eventos fundamentales que anteceden al nuestro, que me mencionó, creo que fue Ramiro, que no lo veo, no sé si está o no, que fue, él mencionó la historia, la Constitución Argentina de 1853. Pero antes de la Argentina de 1853, tenemos la primera constitución que aparece en Inglaterra de la mano de un tal Cromwell en el año 1647. Es decir, Ramiro, 200 años antes. 200 años antes. Y ahí aparece un tal Hobbes, y aparecen las primeras discusiones respecto de la monarquía o la república. Y ahí tenemos, en el año 1653, una primer república en Inglaterra. ¿Correcto? Y a partir de ahí tenemos Inglaterra, tenemos Estados Unidos, tenemos Francia, como revoluciones victoriosas, y otras no tan victoriosas, como en Holanda, ¿correcto? O en Bélgica, revoluciones que no, o Noruega, revoluciones que triunfaron, o que triunfaron después, o que más o menos, pero ¿qué tipo de revoluciones? Vamos a llamarlas revoluciones burguesas, ¿sí? Revoluciones que reemplazaron a la monarquía por el poder de una burguesía que lleva como escudo, como bandera, una constitución. Y a esto vamos a llamar la corriente del constitucionalismo, que no fue fácil consagrar y que duró muchos años. ¿Sí? Y a partir de después vienen miles de problemas de la mano, miles de quilombos más,
miles de cosas que no expliqué, pero ustedes ahí si quieren tienen una síntesis, fíjense, con los elementos que les hice escribir al principio, que les hice poner tributos, les hice poner Estado, o les hice poner formación estatal moderna, les hice escribir propiedad, legitimidad, que significa por qué obedecemos. ¿Vieron que escribieron eso? Yo pienso que, no sé, a ver, díganme, más o menos, toda esta historieta que les conté, ¿tiene algún sentido? Sí, quedó. Bien, Eliseo, te agradezco. No, porque bueno, ya está, son 8:15, yo me canso también. Aparte tengo 1500 mensajitos que me van distrayendo, mientras me hablan me van entrando mensajes de gente que estaba esperando que le hable por otros temas y no le hablé. Es un garrón dar clase por Zoom, porque todo te distrae. Mi familia, los chats, gente que entra y sale. A ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Dicen que sí, me encanta. Bueno, comparto la pantalla, a ver si para terminar les muestro, comparto la pantalla y trato de entrar a lo que sería el módulo, ¿no? ¿Cómo entran ustedes al módulo? ¿Qué página ponen? Ahí, ¿qué tengo que escribir? No sé, yo entro por la Entramos página de mi claro, de mi Econ, del campus. Ahí está, mi A ver, Econ. espérame que Mi Econ, acá. Mi Econ. ¿Me están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Para ver mis cursos. en campus. Ah, campus. ¿Dónde está campus? Campus, no. Ahí, abajo de Mira, mis exámenes. ¿Dónde? Carla, ¿me El estás dando vos? cuarto es. que acá entra a virtual.com, ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá, ir al campus. Me cuesta horrores esto. La clave. Esta debe ser. Esto me mató. A ver esto. A ver ahí. Si llegué de milagro, sí llegué. Historia. A ver acá. Esto, es la reunión de hoy. Esto, una presentación, bueno, ya está. Texto propio, esto no lo lean. A ver acá. Lean por ejemplo, este que está acá, ¿correcto? ¿Ven que dice página 5885? Pueden leer un rato antes. Fíjense antes algunas páginas. Chusmeen un ratito antes. Por lo menos en vez del 58, fíjense el inicio del capítulo. Porque 5885 es Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero fíjense si quieren al principio del capítulo, ¿está bien? Y este de Adam Przeworski está bien, está bueno también este. Pueden leer este también, que es un resumen de historia de las constituciones. Porque los ubica con fechas y datos precisos. ¿Está claro? Ahora esto ya, después déjenlo para otra oportunidad, porque ya esto acá habla de y Argentina propiamente dicho, y nuestra independencia, y nuestra revolución. ¿Está claro? Arranquen con estos dos, si quieren. ¿Está bien? Este y este. Y lo que yo estuve explicando, vamos a decir que es un antecedente para empezar a leer todo esto. ¿Está claro? Sí. Y bueno, ¿tienen preguntas? No. ¿Las dejo tranquilas? ¿Los dejo tranquilos? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podríamos decir que, a ver, el inicio de las constituciones empieza de la mano de los burgueses? De las constituciones burguesas. Ok. Que tienen una característica específica que no gobierna Dios, pero sí habían constituciones, pero no como las conocemos nosotros. Claro, sería en realidad el institucionalismo que empieza ahí. ¿Puede ser? Vamos a llamarlo constitucionalismo moderno. Y por modernidad, que no saben, pero anótenselo y sépanlo para siempre, la Revolución Francesa es el momento clave, la modernidad. Lo premoderno es antes de la Revolución Francesa. Por ponerle una fecha, es toda una corriente. Y hay mil cosas que no dije, como por ejemplo el Renacimiento, la centralidad del hombre, el ser racional, miles de cosas que no mencioné, que no hay tiempo, la conquista de América, bueno, qué sé yo, mil cosas. Pero el constitucionalismo moderno es lo que estamos estudiando nosotros.
la racionalidad, el Parlamento, el gobierno de las leyes, lo que va a ser el Estado de Derecho, todos esos conceptos. Y vieron que al principio les dije, esta no es una clase que es de teoría pura del derecho, no es que empiezo diciendo, hola, el artículo 1 dice esto, el 2 dice aquello, sino que estamos trabajando sobre los cimientos que construyen después la posibilidad de una constitución. Es decir, ¿cómo fue posible que nosotros consagremos un texto? Bueno, porque pasó todo esto de quilombo antes. Si no, no llegamos a pensar en un texto constitucional. Es impensado. ¿Está claro? Bueno, sepan que cada profe tiene su ideología política y que no va a tratar de esconderla. ¿Está claro? Ni yo. Yo tengo todas mis preferencias, mis gobiernos que me gustan, mis gobiernos que no me gustan, mis pensamientos sobre todo lo que pienso, sobre lo que pasa. Y así está bien que así sea, ¿eh? Para que ustedes sepan que esta es una materia, y en general todas deberían ser así, en las que hay subjetividades que contrastan, ¿correcto? Y que lo importante no es que defendamos posiciones ideológicas, sino que leamos, razonemos, pensemos, y que, y bueno, esa es la idea. Enriquecer el pensamiento con diferentes posturas, ¿está claro? Nunca se los va a juzgar por cómo ideológicamente puedan llegar a pensar. Más en esta facultad que no trabaja con un estilo, digamos, tan marcado en la subjetividad, sino justamente todo lo contrario, en la objetividad, en la norma. Y acá no, nosotros cuestionamos los valores, cuestionamos todo. Venimos de las ciencias sociales, que son subjetivas, que son... Lo que les proponemos, ¿saben qué es? Honestidad brutal, como diría Calamaro. Hay honestidad brutal de honestidad intelectual. Todos los profesores y las profesoras les dicen desde dónde hablan, ¿está claro? Para que ustedes no estén desprevenidos, porque a veces cuando los alumnos y las alumnas recién arrancan, tienen una tendencia, como si fuese un bebé, a creer todo lo que les dicen como si fuese una verdad revelada. Ni esta historia que les acabo de contar es una verdad revelada, ni cualquier otra. Son historias, ¿sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Historias que con miradas. ¿Está bien? Bueno, espero que sí. No sé. Joaquín, Juan Cruz, Carla, no sé, Zulander, si estás por ahí, si quieren decir algo, si no terminamos. Sí, no, eso que, como decías ese recién, que nosotros quizás les vamos a dar la herramienta siempre desde nuestra ideología, porque todos tenemos una, pero bueno, la idea es poder darles las herramientas para que ustedes generen un pensamiento crítico y que tomen la oportunidad de quizás entender también cómo funciona nuestro Estado, cuando veamos también la parte orgánica, para poder tener un pensamiento crítico de la realidad, de la coyuntura o de cosas que pasaron anteriormente, desde una base objetiva también, más allá de lo ideológico de cada uno. Es decir, bueno, esto se lleva de tal manera, así se forma y se sanciona una ley, y poder ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo actualmente en el país, pero siempre con fundamentos. Me parece que la idea es esa, y como decía Ezequiel, sin olvidar que todos somos actores políticos y todos tenemos una ideología. Eso. Así que bueno, cuenten con nosotros. Excelente, Carla. Eso de los fundamentos es muy importante, ¿eh? ¿Estamos? Y disfruten esta materia, eso es lo único que les diría. Muy bueno, disfruten. Esa es la mejor. Si disfrutan, aprueban. El que disfruta, aprueba. El que no disfruta, no aprueba. Bueno, listo. Entonces nos vemos la vez que viene, que no sé cuándo es, pero nos manejamos por el chat. Tienen las unidades a disposición, ¿está? Dale, gracias. Sí, Listo, muchas nos vemos. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Hasta luego. luego. No. ¿Está ahí Zulander o no está ahí Zulander? Che, ese, Siempre tiene para algo que voy a para... poner la cámara. ¿Eh? Mirá cómo estoy, no podía.
Para. No, si te veían así en económica. Che, Joaquín, antes tenía que irme al mecánico, que estaba al lado, y no podía seguir conversando. Por eso te dije, bueno, te dejo. No tenía ni tiempo para explicar. Che, ese, Sí, escuchame, a ver si estás de acuerdo. sí. Che, qué barbudo que estoy. Te prometo que para la próxima me afeito. Si te parece. A mí me encanta, te queda espectacular. No, boludo, mirá lo que parezco. No. Parecés DiCaprio en el Renacido. Sí, sí, yo te diría que un personaje de los Monty Python, ¿viste? Yo banco, Ari, ¿eh? Yo también, a full. El otro día estábamos charlando, no sé si vos tenés en el radar la idea que pensó Vélez para organizar